da la sensación de que no manda quien parece que tiene que mandar, son las políticas troicas las que se están aplicando indiscriminadamente. Eso está dando lugar a revueltas populares, revueltas entre comillas, porque realmente no son más que manifestaciones pacíficas que normalmente suelen tener algunos conatos de violencia, que sería muy discutible cuál es el origen, etc., ¿no? Entonces ahí se ve una represión policial que, cuanto menos, habría que discutir bien su legitimidad, su alcance, sus razones, incluso su mecánica y los responsables políticos últimos. Eso quizás sea algo que tratemos en este programa, quizá no. Las políticas troicas que se están aplicando actualmente están desahuciando gente todos los días, hay gente que está muriendo directamente porque hay unidades críticas de hospitales que están siendo cerradas, por ejemplo, la pobreza es cada vez mayor, la gente tiene miedo o a perder el trabajo o a no encontrarlo o al día de mañana. Esta panorámica podría considerarse violenta. Lo que da rabia es ver que esas políticas violentas generan una reacción quizá legítima de la población que a su vez es reprimida de una forma violenta, ya sea mediante la acción policial o ya sea mediante más normativa y más leyes que todavía cercenan más las libertades civiles que todavía pueden quedar en nuestro país. Entonces, debido a esta situación, quizá se imponga una reflexión sobre el papel de la violencia en el Estado, si la naturaleza propia del Estado, cuánto tiene de violencia. Ya sabemos que Weber definió el Estado como esa forma de organización que detenta el monopolio de la violencia. Vale que lo definió Weber, pero en realidad esto se puede rastrear en la historia, nada más lejos, pues simplemente habría que echar mano de Hobbes. Hobbes habla de que el soberano está por encima de la ley y precisamente por su fuerza, que es fuente de ley, es capaz de pacificar la convivencia. Entonces parece ser que la violencia o su gestión está siempre asociada a los modos de convivencia, ¿no? La sociedad de un modo u otro estructura, o se estructura gestionando, organizando la coacción, la represión, la violencia, ya sea latente o ya sea explícita. Entonces, bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Quizá también en última instancia trataremos de ver qué espacio queda para el activismo emancipatorio en un contexto que está transido de violencia institucionalizada. Para reflexionar sobre estas cuestiones, pues tenemos a tres invitados, que me complace mucho tener aquí. El profesor San Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. El profesor San Martín es un experto en temas de violencia, fue director del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia y además es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia y bueno, un currículum mucho más extenso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportar tus análisis que sean profundos sin ninguna duda. Está también con nosotros Jaime Paulino, que muchísimas gracias por volver a responder a nuestra invitación. Jaime es doctorando en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Filosofía, doctorándose en biopolítica, lo cual está extremadamente relacionado con el tema que nos ocupa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Álvaro Pla, que estudia politología y bueno, es un experto en conflictos armados y vías de la. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, si quiere usted, profesor San Martín, podemos empezar con usted, porque dada su larguísima experiencia como investigador, quizá usted podría aclararnos bien cuál es esa relación entre violencia y sociedad. O quizá la pregunta sería, ¿somos violentos por naturaleza? ¿Eso necesariamente determina que tengamos que organizarnos gestionando la violencia de un modo u otro? Bueno, pues ya que has citado a Hobbes, él diría que sí, que somos por naturaleza y que precisamente para establecer una convivencia pacífica se necesita a su vez de la violencia y de la violencia ejercida por el Estado, ¿no? Bueno, hoy en día yo diría que son muy pocos los que se atreverían a decir que el ser humano es violento por naturaleza. Yo hace bastantes años empecé a hacer una distinción que más o menos, bueno, no, en España no mucho, porque nadie es profeta de su tierra, eso, pero que en fin, fuera de aquí, pues más o menos ha sido aceptada y era la distinción entre agresividad y violencia, ¿no? El ser humano es agresivo por naturaleza como cualquier otro animal, porque tenemos una serie de estructuras neurobiológicas que, bueno, que responden ante determinados estímulos en reacciones de defensa o de ataque.
y que tanto unas como otras se realizan de forma inconsciente o automática. Y que gracias a eso, pues los animales, nosotros entre ellos, estamos aquí, porque no pensamos en determinadas circunstancias lo que estamos haciendo, reaccionamos simplemente y con eso incluso podemos salvar nuestra vida ante ya no estímulos amenazadores, sino realmente peligrosos, que en todo momento nos circundan. Pero el ser humano, a diferencia de otros animales, no digo que en otros animales no lo haya, pero a diferencia, al menos en grado, el ser humano, si por algo se caracteriza, es porque ha cogido en sus propias manos la biología, su propia biología, y la ha modelado de acuerdo con aspectos culturales, ¿no? Bueno, aunque no sé si es pedante decirlo, pero un filósofo español que se llamaba Ortega lo dijo muy bien. Dijo que el ser humano es un producto sobre todo de la técnica, entendiendo por técnica la práctica de intervención en la naturaleza, en su propia naturaleza. Y para que se me entienda, porque se pedía también que fuéramos muy prácticos, pues si uno observa lo que en otros animales se consideran necesidades básicas, en el caso del ser humano, esas necesidades básicas prácticamente han desaparecido bajo el manto de la cultura. Si realmente el sexo fuera para procrear, no existiría. No. En el sexo lo importante no es el acto en sí de la procreación, sino toda la ritualización que conlleva, lo mismo la comida, lo mismo la bebida, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de un manto tremendo de cultura, hay un meollo de biología, que es lo que nos hace, bueno, pues lo que nos liga al resto de los animales. Pero lo que nos separa es la cultura. Y la cultura es capaz de hipertrofiar la agresividad. La agresividad es una reacción inconsciente o automática. El lobo que reacciona ante las gotas de, bueno, de orina o de lo que fuere de otro lobo, pone en práctica determinadas acciones de forma automática y puede cesar, por ejemplo, en un ataque. En el caso del ser humano, la agresividad funcionaría como en el lobo. Si no fuera porque nosotros hemos sido capaces de hacer precisamente que esos procesos básicos biológicos se alteren, se perturben radicalmente y se pongan al servicio de intenciones. Y cuando media la intencionalidad, una acción intencional o una omisión intencional, el daño que se causa ya no es el producto de una reacción automática. Y eso es lo que se llama violencia. La violencia es una acción u omisión que es intencional y que puede causar o causa un daño. Si no hay intencionalidad, no hay violencia. Y en la agresividad no hay intencionalidad. Pero nosotros no somos violentos, después de todo lo que he dicho se podría resumir así, no somos violentos por la biología. Por la biología somos agresivos, por suerte, y eso los que, como yo, a pesar de mi apariencia, pues nos gustan los deportes de riesgo, pues sabemos que es magnífico el tener reacciones agresivas. Es que en el ser humano, bueno, pues la agresividad, vuelvo a repetir, pues está ahí, lejos, metida en una especie de capas y capas de cultura que la han desvirtuado, que la han hecho en definitiva intencional, que la han puesto al servicio de determinadas intenciones, propósitos u objetivos. Y eso es violencia. Pero solo habría violencia en la medida que hay cultura. En efecto. Pero y en la medida que hay cultura, eso significa que necesariamente un Estado va a tener que asumir la violencia como una realidad cultural. Bueno, también la paz. Porque igual que se influye culturalmente hipertrofiando la agresividad, se puede influir culturalmente hipertrofiando lo contrario. Lo que pasa es que no se hace. Lo que pasa es que a lo mejor la paz a lo mejor no es necesariamente la ausencia de violencia, ¿no? Porque estaba la paz de los cementerios, ¿no? Sí, no, pero estoy hablando de la paz como ausencia de violencia. Usted y yo en este momento estamos, sin saberlo y sin quererlo, estamos en medio de una especie de red de empatía. No nos estamos esforzando. Simplemente, bueno, pues yo comprendo que usted está nervioso, porque lo ha dicho, pero también usted comprende que yo puedo estarlo, etcétera, etcétera. Estamos en una red de empatía porque nuestra biología nos permite que conectemos empáticamente de una forma inconsciente.
Eso quiere decir que también inconscientemente yo puedo vivir su dolor y puedo vivir su alegría. Si yo gozo con su dolor, es que algo mal está funcionando. Tal vez en mi biología, porque he nacido con defecto de fábrica, pero en la mayor parte de las ocasiones no es en la biología, sino en la cultura. Cuando Nietzsche habla de la crueldad y del goce, hay que preguntarle exactamente qué tipo de patología es la que está sufriendo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, pero entonces podríamos asumir que necesariamente va a haber violencia en una organización estatal, porque es una sociedad donde la cultura es una sociedad cultural. Sí, bueno, pues podría haber paz. Podría haber paz. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con Hobbes. En absoluto de acuerdo con Hobbes. Podría haber paz, ¿por qué no? Pero se educa para eso. Nuestra circunstancia es una circunstancia social que trata de inhibir impulsos agresivos, o por el contrario se prima. Cuando se prima, se hipertrofia y se exagera, pues punto. Ya tiene usted una sociedad violenta. Y por cierto, el Estado es mucho más violento de lo que se estaba diciendo aquí. Y sobre eso más tarde, si quiere, entraremos. Porque hay una violencia explícita y una violencia implícita realmente terrible y dura. Y por cierto, yo tengo más la segunda que la primera. Bueno, de todas maneras, sin irme por las ramas. Si nosotros somos el producto de la interacción entre biología y medio ambiente, pues, bueno, igual que hay un medio ambiente en el que proliferan los aspectos que hipertrofian nuestra agresividad, podría haber lo contrario. Pero la humanidad ha tirado por la primera vía y no por la segunda, ¿no? De facto, los estados actuales manejan la violencia. De facto vivimos en sociedades violentas, bueno, en las que hay violencia. La pregunta que te haría, Jaime, es ¿qué relación hay entre violencia y legitimidad? Porque claro, ¿la violencia es la que aporta legitimidad o la violencia solo se utiliza desde la legitimidad asumida? ¿O es bidireccional? En fin. Pues voy a dar una pequeña vuelta para llegar hasta aquí. Y es que creo que el concepto de violencia está preñado de naturalismo que seguramente habría que mostrar claramente, ¿no? Es decir, incluso en algo tan inocuo como el diccionario de la Real Academia, la única definición y llena de contenido, la palabra violencia dice más o menos así: acción contraria al proceder natural. Preñada de naturalismo en este caso, que haciendo una construcción de chicha y clavo a nivel filosófico nos lleva directamente a Aristóteles. En Aristóteles, violencia es el tipo de movimiento que se produce en contra del movimiento que sería natural de un ser. La física parece referida a los objetos inanimados, en la ética de Nicómaco, en la metafísica refiere a el tipo de acción que es exterior a las tendencias, inclinaciones voluntarias, deseos de un determinado individuo. En definitiva, la idea que me parece reseñable al respecto de cómo pensamos la violencia es justamente como aquello que perturba el orden natural de las cosas o la predisposición de las cosas a ocupar el lugar adecuado en el que tendrían que estar naturalmente. Si describimos desde ese punto de vista la relación entre legitimidad y violencia, con lo que nos vamos a encontrar, me temo, es con que cualquier tipo de disrupción del orden natural o de lo que se asuma como orden natural va a ser necesariamente violenta. Eso es lo que nos encontramos con las declaraciones populares, periodísticas, que dicen los violentos. Los violentos significan aquellos que rompen el estado de cosas que esperamos, consideramos deseable, nos parece natural. Y ese estado de cosas generalmente tiende a coincidir con el statu quo que define un determinado modelo institucional. Es decir, en muchos casos, la forma Estado o una determinada forma Estado históricamente da en un momento dado. Entonces, violencia y legitimidad, pues muy probablemente la violencia sea todo lo contrario a la legitimidad, en tanto que justamente la violencia, por definición, contempla la perturbación del orden natural. Es
Mi propuesta, a la hora de hacer análisis del desarrollo del Estado, mi propuesta, por supuesto, es la propuesta de toda una trayectoria de pensamiento, si se me permite la palabra, materialista al respecto, sería justamente la de sustituir esa categoría por otra, un poquito más inocua, sería más bien la de fuerza. Es decir, la relación, el tipo de relación se constituye en poder. El poder es una relación que atraviesa los cuerpos y que sitúa, como si fuese un mapa, una serie de nexos en los que ese enfrentamiento, el enfrentamiento entre la tendencia de los determinados intereses y la tendencia de otros, chocan, se producen dominaciones, se producen resistencias y se podría mapear todo el desarrollo social, toda la historia en esa clave, observando cómo se produce una resistencia aquí, una dominación allá, cómo eso reproduce una serie de discursos que reproducen al mismo tiempo bien la resistencia, bien las dominaciones. Entonces, desde mi punto de vista, yo estaría casi incluso, aún aceptando la acepción del profesor San Martín, dejándola un poco al margen, o sea, me parece interesante por eso, por impugnar la concepción de la violencia. Creo que lo que se mueve es en realidad relaciones de fuerza, relaciones de poder, relaciones, por lo tanto, de dominación-resistencia de una forma compleja a lo largo de una red bastante tupida de relaciones. Pero a mí me estás asociando el concepto de legitimación con fuerza. No me estás negando necesariamente que las políticas troicas sean una demostración de fuerza y no de violencia. Diría, las políticas troicas son una demostración de fuerza, o mejor dicho, el ejercicio de una determinada fuerza, el ejercicio posible, porque existen los mecanismos institucionales para desarrollarlo, en función de una serie de intereses. En función de otros intereses, existen otros mecanismos de fuerza que pueden ser movimientos de protesta que tratan de colocar resistencias en ciertos lugares. Entonces, independientemente de esto, lo que tenemos es la descripción del fenómeno desde un punto de vista interesado que dice, ojo, estas, que son las decisiones que se derivan del organigrama institucional, que es donde se podría decir, por ejemplo, en el Parlamento reside la soberanía popular. Y es del Parlamento del que emana la decisión, por ejemplo, de cambiar el artículo 135 de la Constitución, que sabemos que privilegia el pago de la deuda al mantenimiento de los servicios sociales. Bueno, quien está en contra de cómo está legislando el Parlamento está en contra de la legitimidad de esa soberanía que entendemos de alguna forma que es sacra, que entendemos de alguna forma que es natural. Por lo tanto, cualquier contestación a esa forma de decisión será violenta. Claro, y cifrar las políticas troicas en términos de violencia sería caer en la propia lógica naturalista de entender jugar a construir el contradiscurso desde la posición inversa. Sería decir lo que realmente es natural y lo que realmente, por supuesto, a la hora de hablar de natural estamos hablando, lo que más directamente conecta con esto sería incluso una tesis naturalista, una tesis que define la fundación del derecho en un determinado ordenamiento natural. Se diría, el ordenamiento natural no está aquí, sino aquí. Hacer el análisis de la violencia en esa clave solamente nos predispone a decidir exactamente dónde reside la naturaleza del derecho. En el momento en el que se revele la verdad de que la naturaleza está aquí, descubriremos quién tiene realmente el derecho y podremos descalificar la opción contraria como opción violenta. Pero vamos, el juego analítico a partir de aquí, el juego diagnóstico a partir de aquí, se queda bastante impotente para tratar de entender los matices y para intentar de entender la complejidad. No es porque es un juego maniqueo. Bueno, pero quizá a nivel de activismo no pueda ser que No, por supuesto, pero quiero decir que a la hora de emplear las palabras un tipo de... nos va a abocar de una forma u otra a ese juego maniqueo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién decide lo que es violencia y lo que es orden? ¿No? Pero bueno, esto es Luis Carlos, que dice en el País de las Maravillas. Y lo que importa realmente es saber quién manda. Y de saber quién manda derivaremos toda la legitimidad discursiva posible. Por eso te preguntaba si el que manda y tiene la legitimidad es el que ha utilizado o el que ha vencido en un choque de violencia, de fuerza o violencia, o si el que despliega la violencia es aquel que ha ganado la legitimidad por otros medios, o si es algo que está implicado. Hombre, es algo que está obviamente implicado. De hecho, el considerar que ahora mismo estamos observando cómo hay un cambio léxico, el tipo de conceptos que empleamos para describir la política, la irrupción, como ejemplo de este concepto casta, señala justamente una deslegitimación del poder establecido, una deslegitimación de hecho. Es decir, se está produciendo un discurso nuevo que construye una legitimidad desde una posición que podría considerarse incluso
de debilidad ante los mecanismos efectivos de ser capaz de producir discurso. Obviamente eso está entramado de forma compleja. Aquel que es débil física y discursivamente, sin embargo, tiene capacidad para construir un discurso que al menos en parte puede volverse hegemónico o empezar a volverse hegemónico en el sentido gramsciano. Sí que es posible, por supuesto, porque no hay una correlación directa entre ejercicio efectivo del poder y capacidad de producción discursiva. Las interacciones son relativamente más complejas, entre otras cosas, porque se puede considerar una cierta autonomía entre las prácticas y los discursos, por supuesto. Bueno, después de esa declaración de fuerza y violencia, Álvaro, a ver, ¿cómo te lo preguntaría yo esto? ¿Cuándo consideras tú y cómo que habría que utilizar la fuerza? Es una pregunta... Escenarios, digamos, legítimos del uso de la fuerza. Es una pregunta difícil. ¿Cómo usarla, sobre todo en el contexto actual? Yo no utilizaría incluso fuerza, ¿sabes? Podría incluso, bueno, como mezclar un poco el término, porque realmente, tal y como se está utilizando, ¿sabes? El término violencia se utiliza para deslegitimar y el término fuerza se utiliza para dar legitimidad, en el sentido de que el lenguaje no es inocente. Entonces lo que se utiliza normalmente es que cuando hay en una manifestación alguien que utiliza la fuerza y quema un contenedor, por ejemplo, ¿vale? Ese uso de la fuerza se denomina violencia por parte de los medios y, por ejemplo, los policías cargando a diestro y siniestro en una manifestación a una gente que a lo mejor estaba detrás de una pancarta, se utiliza desde la televisión como el término, desde los medios de comunicación, se utiliza como el término fuerza. Entonces, podemos decir que eso es, el término violencia es como para deslegitimar y el término fuerza es como para legitimar. Hay una variable que sería utilizar el término violencia política. Pero utilizar violencia política es como intentándole dar algo de legitimidad a esa violencia. Pero bueno, básicamente, ¿cuándo habría que utilizar la fuerza? Pues realmente, en mi opinión, yo soy un seguidor fiel de Clausewitz. Karl Clausewitz es un militar prusiano que escribió unas tesis sobre la ciencia militar, es uno de los grandes de la ciencia militar. Hay quien quizá te entendería mejor a quién te estás refiriendo si lo pronunciaras mal. Clausewitz. Clausewitz. Bueno, pues este autor lo que decía era que la guerra en realidad era una continuación de la política, pero por otros medios. Del modo que en una guerra lo que intentaba una de las partes era producir en la otra parte una situación tal en la que aceptara las condiciones que le imponías, porque las condiciones que podías producirle eran peores. En sentido, yo te voy a obligar a aceptar un sueldo basura porque sabes que si no aceptas este sueldo basura te vas a la calle y es peor todavía. Es una cuestión de guerra. Pues yo creo incluso que podría verse al revés. La propia política es una continuación de la guerra por medios hablados, por medios sociales. Entonces, ¿cuándo habría que utilizar la fuerza? Pues, sinceramente, siempre. Porque la fuerza, la violencia se ha utilizado siempre porque es una cosa que funciona. Si tú estás en una inferioridad, por ejemplo, en el caso de que haya un gobierno autoritario en sentido al franquismo, por ejemplo, la existencia de un grupo terrorista lo que está haciendo es utilizar la fuerza, utilizar la violencia para poder decir estamos aquí y somos gente, porque de otra forma no sería escuchada. La violencia tiene, la fuerza, el uso de la fuerza tiene muchísimas concepciones y que siempre persiguen el hecho de un fin, como estábamos hablando antes. Entonces, para la consecución de este fin, si dejamos la moral de lado, realmente cualquier uso de la fuerza es válido y se puede utilizar cuando se deba, siempre y cuando produzca unos resultados favorables. Esa es mi opinión. Dentro de un sentido moral podría establecerse límites. Claro. Bueno, vamos a ver, saliste tú, Álvaro, a la calle a hacer algunas entrevistas a la gente, a ver qué pensaban sobre Estado, violencia, ilegitimidad y estas cosas. Vemos estas entrevistas y luego vamos. ¿Qué consideras violencia por parte del Estado? Pues la dejación de lo que ellos se supone que deben de hacer por los ciudadanos que les han votado y el hacer justo lo que en teoría no es mejor para el pueblo, sino mejor para seguir que la clase dominante siga dominando. Bueno, pues para mí es quizá llevar un poco al extremo ciertas medidas necesarias, pero que suponen el agobiar a la gente.
a personas. En el estado que nosotros vivimos actualmente aquí, no sé, pues a lo mejor con cada ley que sale puede digamos, coercionarme o obligarme a cumplir. Entonces a lo mejor entiendo que a veces esas leyes digamos, nos hacen más delincuentes de lo que somos. Todos los días como te pueden multar para cualquier cosa o detener para muchas cosas, y del otro lado hay mucha gente que puede como actuar de una forma como muy libre y como ilegal también. Considero violento hechos que se han realizado aquí cuando en el instituto los niños se manifestaron, aquí en el Luis Vives, por ejemplo, y lo vi, bueno, fatal. O sea, me parecía un despliegue policial contra algo que no tenía tanto peligro como ese despliegue. Y es inculcar como un miedo a decir lo que piensa. ¿Quién son estos? No creo que ahora haya una violencia del Estado, hablando del Estado nuestro, que sea una violencia física. Yo pienso más que es el llevar al extremo ciertas medidas que a lo mejor son legales, pero que hay situaciones que plantean muchos problemas y reacciones extremas en las personas. Y nosotros estamos obligados a cumplir leyes. Y después, pues no sé, ¿qué sentido tiene la ley? La ley nos tiene que beneficiar, digamos, a todos, la ley es igual para todos. Son preguntas que son muy interesantes, pero realmente parece ser de que solamente se tiene que cumplir por parte de uno. La ley Mordaza, creo, que tiene que ver con todas las manifestaciones. La ley de seguridad ciudadana. Sí, son como leyes que parecen mucho a un Estado que es como totalitario. Porque quien hace la ley se está todo ligado en un sitio, que quien hace la ley en los parlamentos están ligados y conchavados con grupos de presión, con lobby. Pues empiezan a sacarte leyes como churros y todas aprobadas, oye, qué bien, qué fino, que no sé qué. Pero todas esas leyes no es ni más ni menos que dictados, digamos, del FMI, dictados de los Chicago Boys. Entonces, ¿crees que por ello somos una sociedad violenta? No, pero podríamos llegar a serlo. O sea, siempre hay que estar alerta para todas esas cosas. Por lo menos, bueno, a la gente hay que educarla. Lo que falta es mucha educación. Yo no la veo una sociedad hiperviolenta. Yo veo que hay partes que son violentas y otras no. Como todo. No diría que... Joder, es que si siempre te pegan a ti, hay un momento donde, ¿sabes? Está bien de estar en la calle y de decir que es como, vale, lo intentamos de forma pacífica, pero creo que hay un momento donde, no sé, al mínimo tienes que protegerte y a veces, quiero decir que haya un poco de... es muy tonto porque al final es como pegarse el uno al otro, que es muy tonto, pero hay un momento donde si solo es en un sentido siempre, pues me parece muy jodido. Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Profesor San Martín, no sé yo usted qué piensa de esto que han dicho esta gente y sobre todo en relación a lo que usted antes ha comentado. Me ha dejado expectante cuando ha dicho que hablaríamos de la violencia implícita. Sí. El Estado es muchísimo más violento de lo que aparentemente parece. O no sé si el Estado o si este Estado. No, el Estado. De todas formas, antes de eso, a mí me gusta, porque los filósofos a veces empezamos a hablar de temas y yo creo que el resultado es más confusión que claridad, ¿no? Cuando yo he hecho la distinción entre agresividad y violencia, no he estado haciendo ninguna reivindicación del plusnaturalismo, ninguna, lo que sí que hago es una reivindicación de la ciencia para, en algunas ocasiones, clarificar determinados aspectos que al final suelen servir de base para posicionamientos ideológicos, de una forma clara y rotunda. Por ejemplo, pues, la sociobiología de los años 60-70 pues, suministró la base, entre comillas, suministró, no creo que sea adecuado, pero en fin, proporcionó la excusa científica pues, a posiciones como la neoconservadora, de una forma radical y rotundamente dicho, ¿no? Y luego hay otro aspecto que me gustaría, para poder seguir adelante con tranquilidad, distinguir entre poder, fuerza y violencia.
el poder, dejando aparte que Foucault lo defina como una relación, al final yo lo voy a definir como una capacidad, ya sé que no es ortodoxo, porque todo el mundo ahora Foucaultiano, pero como la capacidad que alguien, sea una persona física o jurídica, tiene para hacer que otra persona realice aquello que él quiere. Y ese poder se puede ejercer de muchas maneras. Se puede ejercer, bueno, pues porque, o lo voy a decir de otra manera, la justificación de ese poder se puede tener de muchas maneras. Se puede tener, pues como ahora mismo se dice en España, pues porque eres hijo de alguien que pertenece a una dinastía, ¿no? Es decir, por la tradición. O lo puedes ejercer, pues porque tienes especiales virtudes carismáticas que hacen que te sigan y que cumplan más o menos lo que tú quieres y que muchas veces están en contra de lo que quiere realmente el que realiza lo que tú quieres, y valga el juego de palabras. Pero se puede hacer de una manera mucho más sofisticada y sutil, que es a través de democracias formales. Que en eso sí que estaría de acuerdo con lo que Paulino ha dicho, si llegáramos a ese punto, a través de democracias formales, porque en la democracia formal al final los parlamentos legislan, hacen leyes. Y bueno, esas leyes se dice que son aprobadas, son realizadas y aprobadas por los representantes de la soberanía popular. Eso es exactamente lo que se dice. Y claro, si tú no cumples la ley, te pones fuera de la ley, pues estás en contra del sistema. Eso no necesariamente quiere decir que seas tipificado como violento, porque el violento es el paso siguiente. Primero te sacan del sistema y luego te pueden tildar de violento, siempre y cuando pongas en práctica acciones que se considera que hacen un daño. Porque en todo lo que tú has dicho había una palabra que faltaba, que es daño. No hay violencia si no hay daño. O si no hay al menos amenaza de daño. Y en ese sentido, bueno, ahora sí respondo la pregunta que formulaba el moderador. Uno que puede examinar, o mejor dicho, más que examinar, en lugar de detenerse en la periferia o en el síntoma, en las manifestaciones, uno puede tratar de indagar, o debería preocuparse por indagar qué hay detrás de las manifestaciones. Tú has dicho varias veces la política de la troika, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Además de daño físico, de daño psicológico, de daño sexual, existe el daño económico. Y hace muchos años que los que nos dedicamos a estos temas hablamos de daño económico como el uso no autorizado de los recursos de una persona o grupo. Eso es daño económico. Lo que pasa es que normalmente nosotros nos hemos dedicado, o habitualmente, no normalmente, a estudiar el daño económico en contextos familiares. Por ejemplo, pues en el maltrato económico de personas mayores practicado por cuidadores, etcétera, etcétera. Pero hay una forma de daño económico mucho más sutil. Cuando yo solicito un préstamo o crédito para salvar una institución financiera que es simplemente una entidad privada, y para devolver ese crédito practico recortes en los servicios públicos que han sido creados, sufragados y mantenidos por los recursos de todos los ciudadanos, o yo pido autorización al dueño de esos recursos para poner en práctica un secuestro de parte de esa economía, o estoy incurriendo en violencia económica. Bueno, pero ahí hay un relato de la legitimidad supuesta. ¡Hombre, claro! Es que es la misma legitimidad que dice que tiene el padre cuando le pega una paliza al hijo para sacarlo del mal camino. Además, hay otro aspecto realmente terrible en esto. Es decir, yo no estoy diciendo que el gobierno español, el Estado en España, porque es internacional, esté poniendo en práctica políticas de violencia económica. No lo estoy diciendo, lo estoy aseverando rotundamente. Pone en práctica medidas de violencia económica, que llevan aparejadas consecuencias físicas y psicológicas, pero son medidas de tipo económico. Y es violencia porque se está usando los recursos de personas sin autorización. Y eso está en los manuales. Se llama violencia económica. Obviamente uno puede justificarla, entre comillas, de muchas maneras. Puede decir
que las circunstancias le obligan a ello, como un padre le pega una paliza a un hijo, claro, sí, porque las circunstancias obligan a ello. ¿Qué circunstancias obligan a ello? Cuando una empresa privada por la pésima gestión se hunde porque ha estado simplemente especulando con el precio de la vivienda y proporcionando hipotecas basura, esa empresa debe hundirse. Y lo que no se puede hacer es secuestrar recursos de la ciudadanía para salvar empresas privadas de la mala gestión y ponerlas de nuevo en circulación bajo la propia gestión privada. Obviamente uno puede justificarlo entre comillas de muchas maneras, justificarlo subrayado, pero son discursos al final huecos y vacíos, porque de lo que se trata es ni de más ni de menos de que han sido puestas en práctica una serie de medidas que han recortado derechos humanos básicos que se estaban manteniendo a través de los recursos públicos. Y eso es violencia doméstica, no sé si se entiende lo que quiero decir. Es peor que el que luego, cuando te manifiestas, te machacan. Es que esa es la siguiente consecuencia, porque evidentemente quien está poniendo en práctica esas medidas tiene que justificarse ante sí y ante los demás. Y para ello necesita que haya violencia en la calle. Y si no se produce espontáneamente, la producirán. Porque se necesita. Se necesita la realimentación para la justificación. Por cierto, no hay violencia justa, o al menos eso decimos los que creemos en una teoría de la justicia basada en los derechos humanos. No hay violencia justa. Ninguna violencia es justa. Otra cosa es que en determinadas circunstancias pues uno pueda decir que es necesaria. Pero necesidad y justicia no son lo mismo. Muy interesante esto que ha dicho usted. No sé hasta qué punto es más dañino el miedo al daño que a lo mejor el propio daño. No, es que hay una cosa, bueno, yo si lo digo ahora es que igual mato el libro que estoy a punto de terminar de hace 5 años. Pero los estados desde el siglo XVI-XVII sobre todo, que han sabido, entre comillas, hacer uso de la tecnología, se han caracterizado no, como dice Hobbes, porque pongan en práctica medidas de inducción de miedo en la ciudadanía para acallar intentos de rebelión. Es que no hacen eso. Hacen lo que ha hecho el Estado en España en los últimos tiempos, y es no solo inducir miedo ante la situación presente, sino miedo ante la situación futura. Si no hacéis esto, si no os dejáis recortar en vuestros derechos, la situación irá a peor. Y la ciudadanía, como acabamos de ver hace un momento, acaba interiorizando la idea de que es así, de que irá peor. Y devora los telediarios que empiezan hablando de la prima de riesgo. Y devora los telediarios, las noticias, las tertulias en las que se habla de economía. No se habla de sociedad ni se habla de política. Porque temen lo peor. Temen que todavía degenere más la situación. Y eso es perverso, porque eso es lo que se llama indefensión aprendida. Es decir, al final, claro, como hagas lo que hagas, si haces algo, va a ir la situación a peor, mejor no hacer nada. Y así piensas, tal vez salvo la vida, cuando te están llevando pues hacia el horno crematorio. Y bueno, cuando ya estás dentro y recibes la ducha reparadora del ciclón B, pues puedes aún estar pensando que, bueno, si hubiera hecho algo, la cosa hubiera sido peor y me muero. Y en eso estamos en estos momentos, en la inacción por indefensión aprendida. Es decir, la situación es peor que la policía te machaque en una calle. La situación es infinitamente peor. Han logrado crear una especie de terror implícito que ha generado en la mayor parte de la ciudadanía, como hemos visto en la encuesta, pues una complicidad inconsciente en forma de síndrome de indefensión aprendida. Ilustrativo. Bueno, no sé si esto es para asustar, pero bueno, es la realidad, creo. Bueno, a lo mejor me la acabo de inventar. Ilustrativo, profesor San Martín. Claro, yo entiendo que quizá la clave de la cosa sea dinamitar el relato de legitimidad del poder vigente que despliega ese tipo de políticas, ¿no? Pero me querías pedir la palabra, Álvaro. Sí, yo quería apoyar una cosa que ha dicho el profesor San Martín, que era básicamente, hay mucha gente ahora que suele decir, o ahora y durante muchos años lo ha dicho,
se suele decir lo de que no existe una lucha de clases. Cuando dices que hay una lucha de clases, pues hay gente que se ríe y dice, eso es marxismo decimonónico, eso es imposible, eso no es aplicable. Pues si tenemos en cuenta, cuando he hecho la primera intervención, estaba hablando de que Clausewitz, una de las cosas que decía era de que cuando hay un conflicto, tú lo que estás haciendo es intentar imponerle al otro unas condiciones que son peores de las condiciones que tú quieres que él acepte, ¿vale? Es exactamente lo que está diciendo el profesor. Es exactamente lo mismo. Te voy a poner unas condiciones con las cuales, si no las coges, va a ser peor. Entonces te ves obligado a cogerlas. Eso, evidentemente, es una violencia, y eso lo que demuestra también es que sí que hay realmente una lucha de clases. Se está luchando desde las altas esferas contra la gente de abajo. No sé qué pretende, si una acumulación sin límite, pero se está luchando por eso. Y eso se ve reforzado con Clausewitz, de hecho. Vamos a Hay que cambiarle el nombre, ¿eh? Sí. Vamos a ver Clausewitz. un pequeño video donde aparece un caso particular que yo creo que ilustra el uso ilegítimo, o quizá podría ilustrar el uso ilegítimo del poder establecido. Pues bueno, lo del policía es que simplemente hay una normativa en la que no se puede patinar, que está prohibido, excepto en zonas habilitadas o carril bici, que creo que desde hace poco en carril bici no se puede ya patinar. Y bueno, pues a falta de instalaciones, como dicen aquí mis colegas y tal, pues es verdad, no hay tantas instalaciones para tanta gente que patina aquí, con lo cual te tienes que buscar un poco las cosquillas y buscarte zonas que veas un poco pues tus obstáculos para que puedas hacer tus cabriolas, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero bueno, así está el tema, no se puede patinar, pero desde siempre. Ahora desde hace 5 años sacan una normativa de que te pueden retirar el patín, que te lo retiran con una fotocopia, con lo cual lo veo un poco ilegal, hecho, porque realmente de hecho nos lo dijo en ese no es un formulario oficial. Ahora, sí, claro, eso siempre te lo dice. Siempre te lo dice. Y a mí me han quitado patines. Sí, a mí me han quitado monopatines. A mí solo pero uno me han quitado también. prefiero que me quiten el monopatín y que no me pongan una multa. Me cuesta más barato un monopatín nuevo que me pongan una multa. De que tropiezas con un policía medianamente bueno, como este, pues mira, tienes un buen trato. Que a veces te tropieza con gilipollas y es mejor, olvídate, y mejor callarse. Tenemos O sea, amistades ¿qué quieres? que- ¿Ponerme la multa? Venga, va, ponme la multa. Yo Hasta tendría que los haber niños se dan patinado en cuenta, eso. te has quedado, ¿no? Te digo que hasta los niños se dan cuenta de las cosas, tío, con el tema de policías y eso. Que no puedas hacer libremente un poco lo que has hecho tú o lo que piensas que es algo normal. Está claro que siempre... Está claro que si hay normas y no se puede hacer, está claro que no vas a ir en contra de la ley, pero bueno, tampoco llega un momento que también tú mismo ves si lo que estás haciendo buenamente es o es malo. No estamos robando a nadie o no estamos molestando a nadie. Entonces yo qué sé, es un poco también eso, ¿no? De que al final lo sigues haciendo, vas en contra de la ley porque realmente no está mal lo que estamos haciendo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, quizá un buen ejemplo de uso ilegítimo del poder. Habría que discutir, ¿no?, hasta qué punto este caso se aplica, pero yo creo que bastante, de uso legítimo del poder desde donde las instancias que manejan la institucionalidad pues masacran a la ciudadanía a base de normas que van detrayendo poco a poco la libertad y el uso de las libertades cívicas que supuestamente estamos acostumbrados o que asumimos como irrenunciables. Claro, desde ese punto de vista, te pregunto, Jaime, tú, claro, porque aquí la reflexión quizá debería orbitar alrededor de cómo desarrollar un activismo que fuera eficaz en un contexto, digamos, tan complicado. Porque claro, como decía el profesor San Martín, si directamente optamos por un uso de la fuerza física, de alguna forma, lo que en definitiva estamos haciendo es echarle gasolina al fuego y realimentando la dinámica de poder ilegítima actual, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar un activismo que quizá fuera capaz de dinamitar el relato de legitimidad de lo vigente? Lo que pasa es que si ese activismo se piensa en los códigos habituales, que son los de la legitimidad, ¿quién tiene la legitimidad? Se pretende imponer el discurso de la legitimidad,
el espacio para el desarrollo de cualquier forma de actividad va a estar siempre fraccionado, va a estar siempre cortado un poco por esa sombra. Yo creo que un activismo consciente tiene que ser fundamentalmente consciente, que está peleando por la legitimidad en un espacio discursivo y lo que realmente está persiguiendo son unos intereses. Cuando Álvaro se refería antes a la lucha de clases, la mejor forma de describir la lucha de clases no es como legitimidad o ilegitimidad. Es decir, aquí lo que hay son fundamentalmente intereses enfrentados. Intereses enfrentados que pueden aglutinar un determinado grupo de personas, en términos marxianos, detentores de los medios de producción, frente a otro grupo de personas, en términos marxianos también, detentores de la fuerza de trabajo. Claro, si pensamos en términos de interés, y ahí es donde está la gracia de pensar en términos materialistas, que es por lo que yo abogo, en buena parte de la discusión en clave de lo justo, lo moral, lo ético, se desaparece, se difumina, cuanto menos, o al menos se vuelve menos problemática. Y el tipo de mapas o estrategias o posibles caminos de acción que pueden llegar a pensarse están dominados por una esfera distinta, que es la esfera de lo que maquiavélicamente podríamos llamar la autonomía de lo político. En el interés y en el interés colectivo, en el espacio para la agrupación de intereses, existe una posibilidad de acción que es autónoma de otro tipo de consideraciones. La legitimidad no deja de ser más que el metadiscurso a partir del cual, en unos términos bastante ajenos a esa relación de interés, llega a producirse un choque de intereses entre unos y otros. Y en todo caso se puede llegar a codificar los resultados de una victoria. Cuando lo estoy pensando así, lo digo porque, claro, antes no he hecho referencia al daño. No he hecho referencia al daño, entre otras cosas, porque estaba tratando de fijarme justamente en esa deriva intuitiva, ¿no? Que a la hora de pensar en la violencia nos lleva necesariamente a la legitimidad de lo natural. Es decir, cualquier ruptura del orden natural será automáticamente, es decir, por relación de exclusión, definida como violenta y, justamente por su condición de violenta, será dañina. Es decir, el daño, desde mi punto de vista, si pensamos incluso como la adhesión al dogma, la forma normal de ver las cosas, no solamente el daño físico. Yo lo que interpreto con respecto a esto, justamente para salvar una fenomenología del daño, de este tipo de discurso, es plantear la acción política, o mejor dicho, la posibilidad de organización de la acción política en clave de afectos, volviendo al terreno materialista. Lo que hay es fundamentalmente placer y dolor. Y hay placer y dolor de tal forma que puede incluso llegar a reducirse a un escenario natural. Placer y dolor son cosas muy fácilmente distinguibles en términos físicos o en términos fisiológicos. Son cosas claras. Si pensamos en términos de neurotransmisores, al menos si lo vemos desde un punto de vista un poquito menos visceral, alegría y tristeza son estados hormonales dentro del cerebro, estados de presencia o ausencia de neurotransmisores dentro del cerebro. Por lo tanto, tampoco, aunque se puede hacer una discusión literaria o filosófica en un sentido amplio al respecto de qué significan estas dos cosas, desde un punto de vista muy básico sabemos qué es lo que significa. Sabemos que es que alguien sienta dolor. Pero eso de que alguien sienta dolor significa que ese alguien sufra daño. Ahí es donde se coloca la clave de la legitimidad. Si lo pensamos desde el punto de vista de las relaciones políticas, que son, por supuesto, como todas, relaciones de fuerza, que se desarrollan de acuerdo con el paradigma liberal, un concepto como, bueno, traduzco aquí, pero he hablado de él otras veces, es la categoría de inmunidad. La categoría de inmunidad es la que describe la posibilidad de cortar la comunicación de las relaciones con nosotros. Alguien se vuelve inmune originalmente es una categoría jurídica que describe la posibilidad de exonerarse, de desempeñar cierto tipo de trabajo o de pagar cierto tipo de impuesto o de ser lo que se llama imputable. Es un término que proviene del derecho romano. Más posteriormente forma parte del léxico de las ciencias de la vida para describir la posibilidad de establecer una barrera contra la contaminación del exterior. En cualquier caso, el liberalismo es un régimen fundamentalmente inmunitario. Es un régimen que establece una frontera absoluta, muy potente, al respecto de la interioridad personal y que define además en términos de propiedad. De hecho, tanto es así que incluso
de acuerdo con la lógica liberal, un individuo no es realmente un cuerpo, es el propietario de un cuerpo, es decir, porque tiene la legitimidad de la propiedad de su propio cuerpo y este cuerpo se pone a trabajar y produce una serie de objetos que no puede intercambiar, vender, lo que sea, es también ese individuo, esa persona propietaria de esos objetos. El individuo no es el cuerpo. Es decir, por lo tanto, cuando se lesiona un cuerpo, no se está lesionando, de acuerdo con esta metafísica liberal, al individuo en cuanto tal, sino a la propiedad del individuo. Y es equivalente lesionar un cuerpo a lesionar cualquier otra parte de la propiedad que posee, por extensión, de la propiedad de su propio cuerpo. Los códigos civiles que diseñan la estructura legal de los estados liberales insisten justamente en este hecho, es decir, a cualquier tipo de agresión contra la propiedad corresponde una forma de compensación que es igualmente monetaria. En ese sentido, la inmunidad, esa inmunidad de la propiedad, se define siempre, tiende a definirse como no coacción. Eso que no me causa desde el exterior el actuar como yo siempre tendría posibilidad de actuar de forma propia y autónoma. Cuando eso se pone en marcha, lo que se descubre claro es que el individuo es libre para poder negociar con un patrón respecto del precio de venta de su fuerza de trabajo. Es libre para poder rechazar la oferta del patrón cuando le dice, pues mira, es que hay como tú, otros 250 que están dispuestos a cobrar menos. Así que o te bajas el sueldo o te quedas sin nada. Es libre para decir que no. Y si es libre para decir que no, de acuerdo con la óptica liberal, no está coaccionado, es decir, no se ejerce ningún tipo de violencia contra él porque se respeta su propiedad. Bueno, que se respeta se presume, sí. Se respeta la presunción de su propiedad, que es justamente el hecho de que él no va a poner esa propiedad, que es su propio cuerpo, que es su fuerza de trabajo, al servicio de los intereses de otro, si no es por su propia decisión. Es decir, dentro de esta metafísica, el dolor que puede llegar a sufrir, el individuo que está sometido, diríamos, ¿no?, a un sistema de explotación, no es en realidad un dolor derivado de una acción violenta, es decir, no es daño, porque no hay nadie que se lo cause. Es dolor y como hay dolor hay placer y ese tipo de cosas pues pasan en la vida. Pero a lo que me refiero es, hay una naturalización de ese tipo de relación en ese tipo de espacio. Por eso digo, la cuestión de la inmunidad es fundamental para poder definir cuándo y cuándo no se produce el daño. Pero bueno, tú lo que me estás proponiendo en definitiva es subvertir esa noción de inmunidad liberal. Ahí es donde quiero ir. Pero... Entonces, al respecto de esta pregunta, lo que creo que es necesario para que haya un activismo consecuente es ser consciente... Claro, porque todo esto que has dicho es la introducción sí, a la respuesta. Sí, es justamente ser capaz de establecer una serie de códigos interpretativos de la propia experiencia que sean capaces de ignorar este tipo de efectos que parecen tan naturales y tan de sentido común. Es decir, ser capaz de romper con la lógica de la inmunidad, al menos definida en términos de propiedad personal, para ser capaz de pensar cómo se produce el placer, cómo se produce el dolor, de acuerdo con una red mucho más compleja de relaciones. Lo cual tendría que significar, desde mi punto de vista, ser capaz de enfocar la posibilidad de la transformación social o la posibilidad de la acción colectiva en un escenario absolutamente diferente al del discurso respecto de la legitimidad del otro. Por eso, ¿podría una acción social ser violenta? Desde mi punto de vista, lo sería siempre al respecto de aquel que depende del derecho de decir que lo suyo es natural, esto está claro. ¿Podría hacer uso de la fuerza? Sí, por supuesto, podría hacer uso de la fuerza, pero siendo consciente de lo que la propuesta es justamente fijarse en estos términos, placer, dolor, que nos conviene, hay una racionalidad directamente vinculada con esto, habría que ser también consciente, y aquí estoy lanzando aquí un lazo para polemizar directamente con Álvaro, ser consciente de que la actual relación de fuerzas dentro del escenario estatal prácticamente imposibilita de hecho que ningún tipo de acción violenta, por más desarrollada que esté, por más refinada, por uso armamentístico incluso, que pueda llegar a imaginarse, tenga capacidad para agrietar a ese nivel, de esta forma, fuerza contra fuerza, violencia contra violencia, armas contra la estructura del Estado.
A lo que me refiero es, ¿sería conveniente para un activismo social pensar en el uso de las armas? La pregunta sería inmediatamente, no es una cuestión de si esto es justo o no es justo, sino de si esto es conveniente o no conveniente. Y a la hora de juzgar la conveniencia, que no la justicia, por supuesto, lo que tendría que plantearse es en qué medida en este terreno, con estas reglas de juego, nosotros tenemos algo que hacer. Y creo que tendremos bastante poco que hacer. Es decir, cuando la acción violenta la decide un misil teledirigido, el hecho de que tengas metralletas y que cargas bien poco. Vamos mal de tiempo, como siempre en Politeia, esto es un clásico. Vamos a intentar ir cerrando. A lo mejor a ti ya no te vuelvo a dejar hablar, quizás sí. Es que en todo caso 1 minuto o 2. Seguro que el profesor San Martín tiene mucho lo que hacer. Yo la pregunta que le haría sería, desde su punto de vista, ¿qué activismo cabe hoy en día para tratar de solucionar la situación? Pues la respuesta sería muy larga, pero voy a tratar de abreviarla. Bueno, primero, yo soy optimista. Y soy optimista en que se puede conseguir a través de vías pacíficas mucho. Y lo voy a decir de otra forma. ¿Quién de verdad, excepto los que más o menos nos pasamos la vida en las redes y todas estas cosas, hace 21 días tenía la más mínima idea de la enorme grieta que se iba a producir en el sistema de partidos en España? Después de las elecciones europeas. Sí, después de las elecciones europeas. Porque es que realmente... Bueno, hoy había una encuesta en un periódico que decía 58 escaños de un partido político que no existía hace muy poco. Una encuesta de unos posibles resultados de elecciones generales que se tienen hoy. Lo que quiero decir es una cosa muy sencilla de entender. Si realmente tú eres capaz ante la ciudadanía de poner, bueno, si puedes, y hoy en día tenemos un instrumento que nos lo ha permitido, que es la red y no las tertulias de los medios de comunicación al uso, pero si eres capaz de poner de forma absolutamente clara delante de la ciudadanía el latrocinio, la gran estafa que se está produciendo desde hace unos años, desde hace muchísimos años, pero sobre todo desde el 2002 hacia aquí, y de que es objeto, repito, las clases medias y el proletariado, si eso se es capaz de mostrarlo, yo creo que el camino no es del todo pesimista. Y yo opto por eso, y voy a explicarlo de otra forma. Mira, yo creo que, claro, en filosofía pues, uno está acostumbrado a desoír las doctrinas que ha habido y quedarse siempre con la última. Y la última no hace más que responder preguntas que dejó abierta la anterior, que respondió preguntas que dejó abierta la anterior y así sucesivamente. Las contradicciones internas del capitalismo son de por sí suficientes para hacer que un activismo, todavía con el margen escasísimo que hay en las democracias formales, pueda realmente cambiar el sistema. Y lo voy a decir de otra forma. Porque ahora mismo no estamos asistiendo a una lucha de clases. Yo creo que la visión de Álvaro no se ajusta exactamente a la realidad. Aquí no hay, en estos momentos, dueños de los medios de producción y dueños de la fuerza de trabajo. Aquí lo que hay es una financiarización radical de la economía que ha hecho que los recursos económicos sean detentados por unos muy pocos que además lo que están manejando es dinero digital. Ya está. Y les importa un rábano la economía productiva. Y por eso el paro está desbocado en España. Y el paro afectará de manera creciente a la juventud. Porque eso no les interesa. Lo que les interesa es acumular la mayor riqueza posible poniendo el mayor o la mayor cantidad posible de dinero digital en el mercado, financiarizando lo que antes eran activos reales. Los activos reales están desapareciendo. Bien, si esa situación sigue, eso de por sí, creo yo soy muy optimista,
Es una contradicción tan fuerte dentro del sistema que obligará a su cambio. Y ese es el margen que podemos aprovechar. Y cuando realmente lo entiendes, lo explicas y conectas con la ciudadanía busca el cambio. Yo creo que bastante más en estos momentos de lo que algunos estábamos pensando hace muy poco tiempo. Voy a decir de otra forma, me conformaría con que realmente se avanzara en la línea de una democracia participativa. Y por cierto, es que van a estar obligados a concederla. Y eso es lo malo, que nos la concederán. Que se pueden reciclar. Evidentemente, como se reciclaron hace 32 años. Y se reciclarán en el futuro. Y tendremos que pensar en nuevas formas para hacer, en definitiva, que la vida no sea más soportable y más placentera. Álvaro, tus conclusiones. Bien, yo voy a responder a los dos. No pienses que tienes que ser muy breve. No, pues tranquilo, yo no suelo extender, o creo que no. Nada, quería responder a Lorino, una de las cosas que yo estoy de acuerdo en el sentido que yo lo que planteo no es una lucha armada contra el Estado o una... Lo que estoy diciendo es que eso no es descartable si quieres aspirar al fin, en sentido a que lo primero que tienes que hacer es conquistar la legitimidad. La legitimidad no es más que violencia estructural. Si yo conquisto la legitimidad, estoy ejerciendo, por así decirlo, una violencia porque estoy imponiendo mi forma de ver las cosas al resto. Todos los que lo acepten, llegará un momento que conseguiremos una masa crítica o no. Y consiguiendo esa masa crítica, ya veremos qué se puede hacer. Pero consiguiendo esa masa crítica, a lo mejor sí que es viable o no, no lo sé. Pero entonces a lo mejor sí que es viable. No estoy diciendo que la lucha armada haya que descartarla por ser lucha armada, o que la lucha armada haya que apoyarla porque es lucha armada y es... No, lo que estoy diciendo es que básicamente el primer paso es conquistar la legitimidad. Ahora se ha conquistado la legitimidad. Podemos ha estado utilizando unos términos que la gente se ha apropiado y que gracias a eso han conseguido 5 escaños en las elecciones europeas y que posiblemente en las elecciones generales conseguirán muchos más, porque se han apropiado de la legitimidad, se han apropiado de una parte muy grande de la legitimidad. Eso lo que va a hacer va a ser que ellos puedan imponer, que tengan una cuota de poder, ¿vale? Porque están utilizando esa violencia estructural, imponer un marco al resto, ¿vale? Eso por un lado. Luego también está así, lo de la lucha de clases. Yo creo que sí que hay lucha de clases. No en un sentido marxista convencional, en el sentido a propietarios de medios de producción y propietarios de fuerza de trabajo, sino en un sentido más como que hay gente que tiene mucho que perder y no lo quiere perder, y gente que tiene mucho que ganar y se lo están quitando y todavía no ha reaccionado. Pero que esto es natural. En cualquiera de las revoluciones que podemos ver, cuando la gente estaba muerta de hambre, no hacía una revolución, porque no tenía el estómago lleno para hacer una revolución. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora con el Podemos puede cambiar un poco, porque el hecho de conquistar la legitimidad hace que no se tenga que a lo mejor utilizar medios armados. Pero el hecho de que ellos vayan a perder una cuota de poder, lo que va a hacer va a ser que ellos se tengan, se tengan que reciclar, se tengan que reciclar, etc. Y eso, y que nosotros realmente tenemos que conquistar la legitimidad y ganar. Oye, ¿puedo decir por ese lado? Brevemente. Sí, muy brevemente. Es que Clausewitz era el teórico de la guerra napoleónico por excelencia. Muchos siglos antes hubo otros teóricos de la guerra, por ejemplo Sun Tzu en Oriente, ¿no? ¿Sabes lo que decía Sun Tzu? Que el mejor general es el que gana la batalla sin entrar en ella. Y yo estoy de acuerdo con Sun Tzu. Pero y eso no es teoría, eso no es una barata teoría. Eso es el arte de la guerra chino, que es ganar la batalla sin entrar en ella. Yo creo que esa es una buena recomendación. Y quería, en esta especie de invocación de Oriente, que en Occidente, bueno, como somos tan eurocéntricos sobre todo, pues hemos olvidado, pues conectando con algo que ha dicho Salvador y que es muy interesante. Él ha hablado de las normas y de las normas crecientes. En el siglo VI a.C., Lao Tse decía que la forma de gobierno peor
se caracteriza porque tiene muchas normas. Y en eso estamos. Nos están normando todo. Todo, ¿verdad? Por ejemplo, los monopatines. Mira, yo quería comentar una cosa a lo que me has dicho de... Se está animando, ¿eh? Muy brevemente. No, Miyamoto Musashi, que es otro teórico de todo esto, de japonés, del siglo XV. Una de las cosas que decía es que antes de entrar en batalla, tú ya tienes que haber ganado. Claro. Pero no en el sentido de que ganas la batalla antes de lucharla. Bueno, sí, en el sentido de mentalmente ya has ganado. Entonces, si te presentas, entonces ganas. Ahora, Podemos está utilizando muchas estrategias. Evidentemente. Ellos, cuando han conseguido 5 escaños, por ejemplo, Izquierda Unida ha conseguido 6, y ha dicho, ¡guau! Hemos ganado, No han ganado. Podemos ha conseguido 5 escaños y ha dicho, no hemos ganado, nuestro objetivo es ganar las elecciones. Eso es, por ejemplo, una de las cosas de estrategia militar muy importante. Claro, lo que pasa es que Miyamoto Musashi era un samurái, y ya se sabe que los samuráis llevan kimono debajo de la armadura, y el kimono era el traje funerario. Por lo tanto, la victoria era, de hecho, una muerte honrosa. Así que... pero era nada. Sí, pero Miyamoto Musashi luchó toda su vida, a todos sus contrincantes, a excepción de uno, y no tuvo que usar... Bueno, Napoleón le pasó por algo sería. Sí. Bien, un par de cosas que igual se me ha olvidado una. Cuando has dicho lo de... Has dicho algo así como que imponer un relato o un marco de pensamiento, que es lo que estaría haciendo Podemos, podría ser entendido como violencia, porque estarías como forzando a los demás a ver las cosas como uno mismo las ve. Entonces eso me ha parecido un poco discutible, porque yo entiendo que eso no debería denominarse violencia, sino persuasión. O quizá fuerza. Bueno, persuasión. Y que en definitiva eso sería el cambio. Me gustaría solamente una pequeña frivolidad filosófica, que es que, claro, nosotros tenemos un modelo de descripción de la naturaleza y por lo tanto un modelo de descripción de la violencia. El sentido común, ¿qué significa natural? Me refiero, cuando alguien dice esto es natural, esto es antinatural, ese juego de conceptos que forman parte de la vulgata de la mayoría de la gente, ¿no? Que es aristotélico justamente en ese sentido, es decir, violencia significa perturbación del orden natural. Si lo entendemos desde ese punto de vista, aquel que convence incluso al otro, de acuerdo con... vamos a entrar en qué es o qué no es el espacio de participación de la razón. En fin, aquel que persuade al otro de hacer lo que su inclinación natural no le decía y tenía que hacer, entonces estaría ejerciendo una relación violenta hacia él. Se podría incluso meditar así, es más o menos lo que estás diciendo, pero una perspectiva distinta de la naturaleza, en esa tradición que ha sido absolutamente borrada de los textos mismos fueron prácticamente todos desaparecidos, ¿no? Nos queda apenas como texto completo de Rerum Natura ante Lucrecio, la tradición materialista, la tradición epicúrea, la tradición de Demócrito, la tradición atomista, ¿no? Nos da una concepción de la naturaleza completamente distinta, frente a una idea que es una idea de separación, de exclusión entre lo natural y lo violento, entre un movimiento propio y un movimiento impropio. Para Lucrecio existía esta ingenuidad propia de aquella época, los átomos cayendo al vacío, todos caían en una dirección recta, no se movían, excepto algunos que se inclinaban ligeramente y entonces chocaban con los demás. La realidad, toda la realidad y toda la naturaleza era producto de ese azar. Eso es a lo que me refiero, la medida en la que tú introduces el ámbito básico de esas pequeñas partículas elementales chocando azarosamente con las otras y diciendo es que es justamente porque se produce ese choque, porque la realidad, por lo que la realidad existe, la realidad tal y como la concebimos, porque si no se produjese ese encuentro, ese choque, la realidad no existiría. Planteamos desde ese punto de vista la relación natural-violento es desplazada, me parece un término distinto, que es el de producción. Que la naturaleza se produce, la realidad de la naturaleza, porque no tiene ningún exterior al que oponerse, se produce. Cuando tú creas un marco de referencia como el de la casta, estás produciendo realidad. No se lo estás imponiendo a nadie, la produces. Producir significa vincularse a una determinada relación de fuerzas, en la que, con algún casual, en un momento dado, una determinada forma puede llegar a institucionalizarse, puede llegar a construirse, puede llegar a territorializarse, como diría Deleuze.
entiendes, ¿no? De repente el territorio aparece donde antes simplemente existían relaciones disímiles, no solamente existían relaciones inconexas. Hay algo que cobra el estatuto discursivo instituido. Bueno, eso es producto de la propia producibilidad de la naturaleza, de la que por supuesto forma también parte el discurso, y el discurso creado. No es violencia, al menos es la opinión. Bien. Yo creo que... No, tengo que Vale. Tengo que terminar, si te doy 5 segundos por los cuentos. Vale, 5 segundos. Cuando estabas hablando ahora, Paulina lo ha explicado bastante bien, pero que de todas maneras, cuando he hablado de que imponer un marco era violencia, tú me has dicho que a lo mejor era fuerza. A lo mejor esto corresponde a lo que estábamos hablando antes de los términos. Los términos no son inocentes. Ya. Si dices violencia, es ilegítimo, pero si dices fuerza, es legítimo. Sí, tiene que ver con eso. Bien, vamos a cerrar. Yo como conclusión, lo único que diría es que a ver cómo nos lo armamos para usar las fuerzas que tenemos para lograr tomar posiciones en la institucionalidad vigente para trazar, y aquí retomo el discurso de Jaime, que retomas de Roberto Espósito, ¿no? El concepto de trazar líneas de inmunidad que protejan a la comunidad, ¿no? Para que podamos desarrollarnos en santa paz y armonía, ¿no? Para recuperar un discurso muy propio. Pues nada, hasta aquí ha llegado el segundo experimento de Politeia Televisión y ya veremos si hay un tercero. Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por invitar. A ti, muchas gracias. Álvaro, muchísimas gracias. A vosotros un placer. He aprendido muchísimo. Por tener tu punch en directo y muchísimas gracias al profesor San Martín. Gracias a vosotros. Por su excelente sabiduría. Uy, no creas. Que siga irradiando hasta el fin de los tiempos.